vamos a hacer en el cerebro y después nos vamos a acá. Esto seguimos después otro día que no sea hoy. Entonces, en el hemisferio cerebral. Este hemisferio cerebral pertenece al lado derecho. ¿Por qué? Porque esto es posterior, esto es anterior, esto es superior, esto es externo y esto es interno. ¿Okay? Y esta es la parte inferior o basal. Entonces, él viene junto con estos dos aquí. Aquí tenemos los dos hemisferios cerebrales con su cisura, en este caso interhemisférica. Cisura interhemisférica. ¿Okay? Observamos que en la parte media los hemisferios cerebrales están unidos por un cordón de sustancia blanca que recibe el nombre de el cuerpo calloso. Bien. ¿Qué encontramos en la cara externa? En la cara externa encontramos esta cisura, que es central, que recibe el nombre de la cisura de Rolando o cisura central. Me dejan grabar. Rolando o cisura central. Bien. Este Rolando separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Luego encontramos otra bien profunda que recibe el nombre de la cisura de Silvio o lateral. Silvio o lateral, Rolando o central. Y otra cisura que es inconstante en el cerebro humano, que aquí aparece, que se llama la cisura parieto-occipital o perpendicular externa. No veo nada. O perpendicular externa o en su defecto simiana externa. ¿Okay? Esta que vemos aquí. Serio, me pasa el video que el mío no puedo Todo grabar lo que aquí. está por delante de Rolando es el lóbulo frontal. De todo esto recibe el nombre de lóbulo frontal. Lóbulo frontal. Y lo que está posterior a Rolando se llama el lóbulo parietal. Y lo que está por debajo de la cisura simiana o parieto occipital externa, el lóbulo occipital. Entonces, lóbulo occipital, vamos a ponerlo aquí. Los lóbulos. ¿Y lóbulo qué? Parietal. Y el otro lóbulo que vemos aquí, que es el lóbulo temporal. Son los 4 lóbulos. Dentro de la cisura, en el piso de la cisura de Rolando, perdón, la cisura de Silvio o lateral, encontramos, ok, lo que corresponde el quinto lóbulo, que es ese que vemos ahí. Mejor. Oye. Para que se vea. Ese que vemos ahí en el piso, ¿lo ven? Este que está aquí, que lo voy a coger con la aguja. Se llama el lóbulo de la ínsula, que corresponde al quinto lóbulo de la ínsula, pero mucho camarógrafos. No se ve. ¿El lóbulo de qué? Que corresponde al quinto lóbulo. Quinto lóbulo, bien. Entonces, ya hemos observado los 5 lóbulos y las 3 cisuras, 2 que son constantes y una que es inconstante. Cada hemisferio presenta un lóbulo, un polo, que es frontal, un polo que es temporal, y un polo que es occipital. ¿Ok? Sí. Entonces, cada hemisferio presenta 2 grandes cisuras, una lateral y la otra central, y una cisura poco pronunciada, inconstante, que es la simiana, y 4 lóbulos que se ven a simple vista y un quinto lóbulo que está en el fondo de la cisura de Silvio, la ínsula, y 3 polos. ¿Ok? Bien, entonces los polos son el frontal, el temporal, el occipital, no hay polo parietal. ¿Okay? Bien, esto a nivel de la cara externa, que ya hemos explicado bastante. Cara externa. Toda esta cara externa, en la cara externa vamos a encontrar una serie, en este caso, de surcos que reciben el nombre de cisuras. Cisuras, todas presentan cisuras. Esas cisuras van a delimitar unas zonas frontal, una zona parietal, unas zonas temporales, una zona occipital.
Esas zonas o regiones reciben el nombre de circunvoluciones o giros. Circunvoluciones o giros, ¿ok? Circunvoluciones o giros. A nivel parte anterior de Rolando encontramos entonces la circunvolución frontal superior, la circunvolución frontal media y la circunvolución frontal inferior o giros. Y la que está por Rolando, que es esta que viene aquí, ¿okay? Que es la precentral o pre-rolándica o frontal ascendente. ¿Okay? Frontal ascendente. Esa que vemos ahí. En la parietal, lóbulo parietal, encontramos entonces lo que corresponde, lo que es la parietal 1, la parietal 2 y la parietal 3, que es en este caso por rolándica o por central o parietal ascendente. Y entre ellas encontramos este surco que separa a las tres circunvoluciones, que se llama el surco o la cisura interparietal. En el lóbulo temporal encontramos la circunvolución temporal 1, la circunvolución temporal 2, la circunvolución temporal 3 e internamente la circunvolución temporal 4 y la circunvolución temporal 5. ¿Ok? Esas son las 5 circunvoluciones. Entre la T4 y la T5 está la cisura colateral, que es esta que vemos ahí. Entre la T4 y la T3 está la cisura temporal 3. Entre la T3 y la T2 la cisura temporal 2. Y entre la T2 y la T1 la cisura temporal 1. Cisura temporal 1, temporal 2, temporal 3 y la temporal 4, que recibe el nombre de colateral. ¿Ok? Bien. Grandes rasgos. Entonces, como esta que viene aquí, vamos a quitar todo esto. Esta que viene aquí es la cisura ¿de quién? Rolando. Donde se estrella Rolando en la parte inferior, recibe el nombre de pliegue de paso frontoparietal, en este caso inferior, ya que ella se estrella en la circunvolución frontal ascendente y en la circunvolución parietal ascendente. Por eso recibe el nombre de pliegue de paso frontoparietal inferior. Y donde se estrella en la parte superior, recibe el nombre de pliegue de paso frontoparietal superior. Frontoparietal superior. Estamos, ok, en la cara externa, región superficial. Si nos vamos a la cara interna, encontramos entonces en su parte media lo que corresponde el cuerpo calloso. Como esto es occipital, este se llama el rodete o esplenio del cuerpo calloso. ¿Ok? Rodete o esplenio del cuerpo calloso. No me vengan a decir posteriormente que no es así, porque el profesor Julano le dijo que no era así. ¿Ok? Entonces, rodilla, perdón, esplenio o rodete del cuerpo calloso, que es lo mismo así o es lo mismo así. Bien. Por delante del cuerpo calloso encontramos la rodilla del cuerpo calloso. Entre el rodete y la rodilla encontramos el cuerpo del cuerpo calloso. ¿Okay? Y por debajo de la rodilla encontramos el róster o pico del cuerpo calloso. ¿Ok? Ahí lo ven. Vamos a ponerlo así como si estuviera en tercera dimensión. Pero en la tercera dimensión. En 4D. Guarda lo que lleva. Guarda lo que lleva, seguro. ¿Ok? Ahí lo ven. Va en cámara lenta, no va en cámara rápida. 18 que 17 minutos no aguantan aquí para nada. ¿Ok? Bien.
Por debajo del cuerpo calloso encontramos una membrana que va a tapizar a estos espacios que se llaman los ventrículos laterales y recibe el nombre de septum lúcido o en su defecto pelúcido. Septum lúcido o pelúcido. Septum lúcido o pelúcido. Donde se fija el septum lúcido o pelúcido en su extremo inferior, en su parte inferior, es lo que recibe el nombre de el fornix o tríbulo. Fornix o tríbulo, ¿ok? Que se va a fijar en esta elevación que recibe el nombre de tálamo. Y por debajo del tálamo, en la parte anterior, encontramos lo que es el hipotálamo. Tálamo, hipotálamo. ¿Okay? Cuando están unidos los dos hemisferios, entonces hay un orificio, ¿okay?, que comunica a los ventrículos laterales, que se llama el agujero interventricular de Monro, o solamente agujero interventricular. ¿Okay? Entre el tálamo y el hipotálamo se encuentra este surco, que se llama el surco interventricular o surco interventricular de Monro. Como el líquido sale de los ventrículos laterales a través del agujero de Monro, pasa por este canal que está delimitando al tálamo con el hipotálamo y va a llegar al tercer ventrículo, que es el acueducto de Circe. ¿Ok? Entonces se llama surco interventricular. Bien, esta parte se llama entonces el hipotálamo. Agujero interventricular de Monro o agujero de Monro. Surco hipotalámico o surco interventricular de Monro. El tálamo. ¿Ok? Este es el fornix o trígono. El septum pelúcido. Septum lúcido o pelúcido. Los ventrículos laterales. Cuerpo del cuerpo calloso. Roste o pico del cuerpo calloso. Rodilla del cuerpo calloso. Y rodete o esplenio del cuerpo calloso. ¿Hay problema? No hay problema. No hay problema. Seguimos con el cuento entonces. Seguimos con el cuento. Esto que viene aquí se llaman los pedúnculos cerebrales. Pie peduncular. ¿Ok? Ese es el pie peduncular. Este que viene aquí se llama el locus niger o la sustancia negra. Este que viene aquí, que se ve un poco pálido, se llama el núcleo rojo. Y el que viene acá se llama el tegmen o calota. Entonces tenemos el pie peduncular, la sustancia negra, el núcleo rojo que es pálido y el tegmen o en su defecto la calota. Bien. Este espacio que estamos observando aquí, ¿okay?, recibe el nombre de la hendidura cerebral de Bichat o hendidura cerebral media, que se localiza entre T5 y los pedúnculos cerebrales. T5 y los pedúnculos cerebrales. ¿Cómo es el nombre, profe? Hendidura cerebral de Bichat. Bien. A nivel del tálamo vamos a encontrar en este caso lo que son las fibras comisurales. Una de ellas, esta que está espelucadita aquí, recibe el nombre de la comisura blanca anterior, que está en relación con la glándula hipófisis, con el tallo infundibular. ¿Ok? Por encima, en la parte anterior y superior, o sea, anterosuperior del hipotálamo. Y esta que vemos aquí, que no se ve muy espelucadita, pero que lo voy a espelucar, esta que vemos aquí se llama la comisura blanca posterior. Estas son fibras comisurales, ¿okay?, que van a unir, en este caso, a los hemisferios. Unen también a los hemisferios. Y a nivel del tálamo encontramos esta elevación aquí. Esta elevación, que se llama la comisura gris o masa intermedia. Comisura gris o masa intermedia. Bien. Por debajo del hipotálamo, que es esta,
encontramos esta fibra nerviosa, este nervio. Este nervio, la parte anterior del nervio, o la parte anterior de esta fibra nerviosa se llama el nervio óptico, que es el segundo par craneal. Y posterior al nervio óptico encontramos esta cintilla, así, que se llama la cintilla óptica. Entre la cintilla óptica, que es posterior, y el nervio óptico, que es anterior, se encuentra un receso, ¿verdad?, que recibe el nombre de el quiasma óptico. Y por encima de ese quiasma óptico encontramos un hundimiento que se llama el receso supraquiasmático. ¿Ok? Entonces tenemos el nervio óptico, el quiasma óptico, receso supraquiasmático, la cintilla óptica, hendidura cerebral de Bichat, comisura blanca posterior, que está en relación con la glándula pineal, comisura gris o masa intermedia, y la comisura blanca, que son, en este caso, las fibras comisurales o los núcleos comisurales. ¿Okay? En el piso de los ventrículos laterales encontramos esta elevación aquí. Ahí va. Encontramos esta elevación aquí que recibe el nombre de el núcleo caudado. ¿La radio? ¿Núcleo qué? No, póngalo para como caudado. Esto se apaga, no es que yo voy a mucha energía solar. Entonces, el núcleo caudado. Ese núcleo caudado presenta una proyección anterior que se llama cabeza del núcleo caudado. El cuerpo del núcleo caudado y la cola del núcleo caudado, que está en el fondo. Cola del núcleo caudado, que está acá en el fondo. ¿Ok? Cabeza, cuerpo y cola del núcleo caudado. Este relaciona la cola y la cabeza con el núcleo lenticular, que ya lo vemos ahora, más que todo con el globo pálido, el putamen. Bien. Como este es el tálamo, esta elevación que vemos aquí recibe el nombre de núcleo anterior del tálamo. Y la proyección posterior del tálamo, que es esa elevación que yo voy a mostrar aquí, que se ve muy bien. ¿Ok? Ahí la ven. La elevación esa. Con el filet rosado. Atrás también. ¿Ok? Ahí lo ven. Luz. Ahí la ven. ¿No la ven? Que no la ven. Tiene que ir a la... ¿Ah? Mejor, para que estudiar toda medicina y haber estudiado secretaría oculta. ¿Ok? Luz. Entonces, esa parte que está aquí es un núcleo también. Entonces, este se llama núcleo anterior del tálamo y este se llama el núcleo posterior del tálamo o región pulvinar del tálamo. ¿Ok? Bien. Entonces, región pulvinar del tálamo o núcleo posterior del tálamo. La cola del núcleo caudado. El cuerpo del núcleo caudado. La cabeza del núcleo caudado y núcleo anterior del tálamo. Como esta partecita que viene aquí recibe el nombre de la avénula, perdón, de la avénula no, de la fimbria o trígono, entonces este se llama pilar anterior del trígono. Y posterior a él encontramos una que va a llegar a la circunvolución temporal 5, que recibe el nombre de pilar posterior del fornis, que es también lo mismo, pilar posterior del fornis. Pero que ese pilar posterior del fornis recibe el nombre de fimbria, que está envolviendo al núcleo dentado. El núcleo dentado no lo voy a mostrar porque tenemos que partir de esto. Bien, entonces tenemos pilar posterior del fornis o fimbria y el pilar anterior de acá, porque esta es la comisura blanca. ¿Ok? Comisura blanca. Está caliente. Échale agua. Entonces, este que vemos aquí, ¿cómo se llama? Por encima del cuerpo calloso encontramos esta fisura.
o surco, ¿verdad? Que se llama la cisura pericallosa o cuerpo del cuerpo calloso. En esa cisura pericallosa o cuerpo del cuerpo calloso, cuando yo la cojo y la abro un poquito, ven ustedes ahí unas cantidades de fibra, unas rayitas, ¿la ven? Ahí la ven. Por acá. Calma la furia, que eso es como si fuera en tercera dimensión, va girando. Ahí la ven. Esos pelitos, ¿lo ven? ¿No lo ven? ¿Y acá? ¿No lo ven? Sí. Tienen que ir a la óptica Garavito. ¿Ya lo ven? ¿Ahí lo ven? ¿Ah? ¿Ahí lo ven? Por acá, por acá. Esas son fibras nerviosas olfativas, ya que esta área es olfativa. Entonces, esas fibras nerviosas reciben el nombre de los tractos blancos de Lanzisi. Tractos blancos de Lanzisi. Esos tractos blancos de Lanzisi vienen y se reúnen toditos y se van a acumular por debajo del esplenio o el rodete del cuerpo calloso y van a formar esta elevación que recibe el nombre de la fasciola cinerea, que es olfativa. ¿Ok? Que es olfativa. Si seguimos acá, por encima de la cisura pericallosa, encontramos la circunvolución supracallosa, que es la que conocen como el giro del cíngulo. ¿Ok? La porción más anterior o rostral de la circunvolución supracallosa recibe el nombre de giro del cíngulo. ¿Ok? Y la parte inferior de la circunvolución supracallosa, que es subcallosa porque es inferior a la rodilla y al róter, recibe el nombre de la girus o porción piriforme. ¿Ok? Piriforme. Bien. La parte posterior de la supracallosa, que se fija por debajo del esplenio, es la porción, en este caso subcallosa, que se une con la porción posterior de T5, circunvolución temporal 5, y van a formar lo que corresponde el istmo límbico. ¿Ok? El istmo límbico. Por encima de la supracallosa encontramos entonces este surco que se llama el surco supracalloso. Supracalloso. Ese surco supracalloso debe de ser aquí así, pero nada, viene, él coge aquí así, el supracalloso da en esta forma, se sale un poquito aquí así y da esta parte anterior a él, que es ascendente, que es la cisura paracentral, y luego da una que es marginal, que es esta que vemos aquí, que se llama la cisura marginal de la supracallosa. Entre la cisura marginal de la supracallosa y la paracentral de la supracallosa se encuentra este lóbulo, el lóbulo paracentral. Y por debajo de la cisura callosa marginal, entonces se localiza este lóbulo que es de forma cuadrada, que se llama el lóbulo cuadrado del cerebro o la precuña. Y por debajo de la precuña encontramos esa cisura que es la proyección de esta que vemos aquí, externa, que se llama la cisura parieto-occipital externa o perpendicular externa, ¿ok? O simiana interna. Perpendicular interna, parieto-occipital interna o simiana interna. Por debajo de esa cisura parieto-occipital interna se encuentra esta proyección en forma de una cuña, que se llama así, la precuña. Y por debajo de la precuña se encuentra esta cisura que recibe el nombre de la cisura calcarina. La cisura calcarina con la cisura parieto-occipital interna se unen, ¿ok? Y forman lo que recibe el nombre de el tallo común. Tallo común. Entonces tenemos porción piriforme, el giro del cíngulo, circunvolución supracallosa, circunvolución subcallosa, que con la parte posterior de T5 forman el istmo límbico. ¿Ok? Este que es el tallo común, que se forma por la cisura calcarina y la cisura parieto-occipital interna.
tallo común, cisura calcarina y parieto occipital interna. Esta que está aquí se llama la cuña y esta que está aquí se llama la precuña o lóbulo cuadrado. Esta es la cisura marginal de la supracallosa, este es el lóbulo paracentral y esta es la cisura paracentral. Y por delante de la cisura paracentral encontramos esta circunvolución que se llama la circunvolución frontal interna superior, que es la misma que vemos acá, es la primera superior. ¿Ok? Bien. Esta que vemos aquí es T5, esta es T4, esta aquí es T3, T2 y T1. En la circunvolución temporal 5 es donde se va a encontrar la gran circunvolución hipocámpica, que corresponde a la parte anterior de T5, y la gran circunvolución límbica que corresponde a la parte posterior de T5, ¿ok? Y la subcallosa, de la supracallosa. La parte más anterior de la circunvolución hipocámpica es lo que recibe el nombre del uncus o gancho del hipocampo. Y por encima de ellos se encuentran unas elevaciones que reciben el nombre de astas de Amón. Astas de Amón. Bien. Esta T5 se va a encontrar en el área 24-25 de Brockman, centro, en este caso, olfativo primario de Broca, centro del apetito sexual, centro de la libido, en ese sector. La parte anterior de T4 es la que recibe el nombre de la porción fusiforme y la parte posterior de T5 es la que recibe el nombre de la porción lingular o lingual. ¿Ok? En la cisura calcarina, en los labios de la cisura calcarina, entonces localizamos lo que es el área 17, 18 y 19 de Brockman. Centro visual, ¿ok? Centro visual asociativo de Broca. El área 17 y 18 es visual y la otra es asociativa. Bien. Esta área es importante porque ahí se presentan las confusiones de los colores cuando hay problema en ella. Es el daltonismo, los daltónicos. Como esta es la cisura colateral y esta es la cisura temporal COA3, esta cisura temporal 3 llega aquí y en el polo temporal forma en este caso una separación de T5 y T4 y recibe el nombre de la cisura rinal. ¿Ok? Cisura, cisura rinal. Para acá, para acá. Señálala. Bien. Me parece ese video ahí. Suave. Entonces tenemos La mejor vista. uncus o ganchos del hipocampo, T5 interno, astas de Amón, pero los astas de Amón no son estas. Este es uncus gancho del hipocampo. Las astas de Amón son, aquí no se ve porque está muy llevado. Bien, esto es lo que hay aquí en la cara interna. Y Nada más. apenita. Ah, que hay más. Ah, no hay más. Bien. Esta es la cisura de quién? De Silvio o lateral. Si espero que me digan ustedes cómo se llama. Me quedo toda la tarde aquí. Esta es la cisura anterior de Silvio. Y esta es la cisura ascendente de Silvio. ¿Okay? Este es Silvio y esta es la cisura posterior de Silvio. Silvio Brito, el man que anda cantando ahí como loco, pero que no canta. Esa cisura anterior y posterior de Silvio dividen a la circunvolución temporal 3 a la circunvolución frontal 3 o inferior en tres partes. En la porción orbitaria, que es parorbitario, el par triangular y el par opercular. Entonces, la porción opercular, la porción triangular y la porción orbitaria. En esas áreas
en esa área opercular y triangular, en ese sector donde se encuentra el área 44-45 de Brockman, centro del lenguaje articulado de Broca. Por eso se le conoce como la área de Broca, el centro hablado, el centro articular. En la circunvolución frontal 2 o media, ahí se localiza una serie de áreas de la 9 a la 12 o de la 8 a la 12 que tienen que ver con los movimientos rápidos del globo ocular, los movimientos intrínsecos del globo ocular rápidos, ¿ok? Y se encuentra una área, en este caso 12, que es el área premotora, que es donde se va a dar el centro de la esquizofrenia, el centro de la rabia. Bien. Como esta es la circunvolución frontal ascendente, ¿ok? Aquí se encuentra el área 4 de Brockman, centro motor primario de Broca. Como este que viene aquí es la circunvolución parietal ascendente, ¿ok? Ahí se localiza, ahí va a confluir la parietal 1 y la parietal 2. Esta es el área 3-1-2 de Brockman, centro primario sensitivo de Broca. La circunvolución posterior o la cisura posterior de Silvio es envuelta por este giro, que se llama el giro, en este caso supramarginal, que es donde se encuentra el área 39-40 de Brockman, centro del lenguaje escrito de Broca. Eso demora mucho más, no lo sube. Y esta que vemos aquí, esta que estamos observando aquí, que es la cisura temporal 1, donde ella se estrella, forma el giro angular o pliegue curvo. Giro angular o pliegue curvo, ¿ok? Bueno, bien, dejamos ese para otro día porque ya da rabia. Toma, guarda.